en esta oportunidad nos acompaña el doctor Alfredo Beltrán Sierra. El doctor desarrollará el tema La amnistía, el derecho internacional humanitario y la paz. El doctor Alfredo Beltrán Sierra es abogado de la Universidad Libre de Bogotá. Se ha desempeñado como abogado litigante, asesor del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, es exmagistrado del Tribunal Superior de Bogotá, exmagistrado de la Corte Constitucional y miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y docente de distintas universidades en las áreas de Derecho Probatorio, Constitucional y Procesal. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Alfredo Beltrán Sierra. En primer término, quiero expresar la profunda complacencia porque el capítulo de Pamplona del Instituto Colombiano de Derecho Procesal celebre ahora su segundo precongreso preparatorio de lo que será el Congreso Nacional en Cartagena en el mes de septiembre. Desde luego, habría muchos temas procesales que tratar, pero cuando se me formuló la invitación con el doctor Camilo Ernesto, lo que pensé fue en tratar un tema de actualidad que nos pueda servir para el análisis de los momentos que está en este instante viviendo la República. Por esta razón, el tema que vamos a desarrollar es el del derecho, la amnistía, el derecho internacional humanitario y los derechos humanos frente a la Constitución Política de Colombia. Observemos cómo lo primero que tendríamos que recordar es que, aun cuando a veces se confundan, no es lo mismo hablar del derecho internacional humanitario que hablar de los derechos humanos. En una síntesis afortunada, expresó en una de sus últimas columnas periodísticas el profesor de Derecho Constitucional y expresidente de la República, doctor López Miquelsen, que el derecho internacional humanitario tiene como característica esencial la humanización de la guerra, si es que puede haber alguna guerra que sea enteramente humana y no llena de crueldad. Si nosotros observamos esto, lo que nos está indicando es que el ámbito de los derechos humanos es mayor al ámbito del derecho internacional humanitario y que se busca la humanización de la guerra, es decir, tratar a los combatientes en un conflicto armado como seres humanos y no como vencidos a los cuales se les pueda hacer sujetos de todos los vejámenes. Esa distinción, que parece ser esencial, nos está tratando desde ahora de fijar el ámbito de esta conferencia y el ámbito de que ella tiene en torno a la amnistía conforme a la Constitución. Observemos cómo, cuando apenas se estaba iniciando la independencia de los países de América, luego de la batalla de Boyacá que consolidó la independencia de la Nueva Granada, se celebró aquí, traspasando la frontera en la población de Santana, la entrevista de Pablo Morillo, el pacificador, y el general Simón Bolívar, que bien tiene ganado el título de libertador. Y en esa entrevista de Santana, los jefes de los dos ejércitos
se anticiparon al tratamiento humanitario en medio de la guerra. Allí se dijeron cosas tan importantes como el respetar la vida de los prisioneros, el procurar que no se detuviera en calidad de retenes, en calidad de simples rehenes a quienes cayeran en las fuerzas enemigas, sino que se les tratara como rehenes, sí, pero como seres humanos. Que se les respetara también el derecho a expresar su libertad religiosa y a asistir, si así lo quisieran y hubiera la oportunidad de hacerlo, a los cultos respectivos. Que no se les sometiera a torturas o a vejámenes. Eso, dicho en medio del conflicto armado que azotaba a los países de Latinoamérica, porque faltaban todavía por conquistar la propia libertad de Venezuela, la de Quito, la del Perú y la de Bolivia. Ese anticipo de lo que fue más tarde elaborado como el derecho internacional humanitario tenía como antecedente propio los trabajos de Hugo Grocio cuando escribió su tratado sobre la paz y sobre la guerra, procurando que al vencido, al combatiente enemigo, se le tratara como un ser humano y no simplemente como un derrotado pasible de ejercer contra él toda suerte de vejámenes. Observemos de la misma manera cómo en el siglo XIX, en la década de los 60 de 1800, se abrió paso la creación de la Cruz Roja Internacional, que vino a consolidarse luego con motivo de los hechos dolorosos de la Gran Guerra, es decir, de la Primera Guerra Mundial. O sea que tenemos es que ha habido un proceso de elaboración histórica y social, lenta pero segura, hacia lo que denominaron la humanización de la guerra, que tuvo que hacerse efectiva a nivel mundial a través de instituciones que proclamaron su neutralidad y que actuaron en medio de conflictos armados y actúan todavía en medio de ellos, como la Cruz Roja Internacional, la Luna Roja o el Dragón Rojo, para evitar que se confundieran los emblemas en sitios en que se profesaban distintas religiones o se tenían distintas creencias o posturas ideológicas. Diría uno, ¿y qué ocurre entonces con la amnistía, con el derecho internacional humanitario ahora y en Colombia? Tenemos que en este trasegar histórico ir recordando algunas cosas. Nosotros hemos tenido a lo largo de la historia que presenciar en el mundo y en Colombia distintos momentos de enfrentamiento armado, de distintos momentos en que haya padecido la guerra la humanidad. Y por esa razón, y después de los horrores que vivió la humanidad en la Segunda Guerra Mundial, donde se pisotearon los derechos de millones de personas, sobre pretexto de que a ellos no se les podía dar trato como seres humanos, sino como seres inferiores, que fue la política que intentó implantar en toda Europa primero y con ambiciones de extenderla luego Adolfo Hitler en el régimen nazi. Fue necesario que la humanidad recordara que los horrores de esa guerra, los horrores que se sufrieron en España en la guerra del 36 al 39
a manos del ejército victorioso y luego ejerciendo el poder el general Franco por cerca de 40 años, llevaran a que se pensara en que había que, primero, refundar un organismo de carácter internacional que hiciera efectiva una ambición de la humanidad desde la época en que Immanuel Kant escribió La Paz Perpetua. Y ante el fracaso estruendoso de la Liga de las Naciones para evitar la Guerra Segunda Mundial, entonces se decidió crear las Naciones Unidas. Ello explica que esa fuera una de sus primeras preocupaciones y que para hacer efectivos principios tutelares de la libertad, la igualdad y la fraternidad que venían desde la Revolución Francesa, se suscribiera el 10 de diciembre del año de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero al propio tiempo había que prever qué solución y qué tratamiento debería dársele a los conflictos armados internacionales en relación con los derechos individuales. Y por esta razón nos explicamos que con los antecedentes de la Corte Internacional de La Haya se suscribieran en Ginebra el 12 de agosto de 1949 los tratados de Ginebra en torno al derecho internacional humanitario, el primero para la guerra entre estados, para la guerra entre naciones, para los conflictos armados internacionales, para garantizar el trato a los rehenes, para la prohibición de hacer rehenes, para garantizar el tratamiento adecuado a los heridos, para proscribir en forma definitiva el fusilamiento de los prisioneros, para garantizarles a ellos que no serían tratados bajo el régimen de las torturas, para garantizarle a la población civil que se respetara el principio de distinción entre los combatientes armados y los que no son combatientes, para que se garantizara además la integridad personal y la dignidad de las personas, por ejemplo, para evitar la violación masiva de las mujeres de las naciones adversarias. Para ello, el primer convenio. Ese primer convenio reguló lo atinente entonces al derecho internacional humanitario en el marco de conflicto armado interestatal, lo que llamaron la guerra entre naciones. Y tenían por qué hacerlo porque es 1949, a escasos 4 años de haber terminado la hecatombe de la Segunda Guerra Mundial. Pero al propio tiempo había que pensar que aún en el seno de un Estado pueden presentarse conflictos armados internos. Nosotros, de hecho, tuvimos conflictos armados internos a lo largo del siglo XIX en nuestras guerras civiles. Y para empezar, tendremos que recordar de ello algunas cosas. Pero antes de hacerlo, recordemos cómo el segundo convenio de Ginebra, suscrito también el 12 de agosto de 1949, trata precisamente de la aplicación del derecho internacional humanitario para garantizar la integridad de la dignidad humana, de la libertad, de la integridad física de las personas, el tratamiento
humanitario implica respetarles los derechos humanos en medio del conflicto a quienes son combatientes. Y para ello, entonces vino el segundo de esos tratados de 1949. Los tratados quedaron escritos, pero había entonces que desarrollarlos. Y eso explica que se hayan suscrito en forma paulatina en la deliberación, pero seguros en la meta, los protocolos 1 y 2 para desarrollar los convenios de Ginebra en conflictos internacionales, como hemos dicho, y en conflictos armados internos. Y por esta vía, entonces recordemos algo. Cuando culminan a comienzos del siglo XX, la última de nuestras guerras civiles, que fue la de los 1000 días, en los tratados de Wisconsin y Neerlandia, los generales Benjamín Herrera, fundador de la Universidad Libre, y Rafael Uribe, que pidió desde 1911 la fundación de una universidad donde se respetara la libertad de pensamiento y que no fuera foco de sectarismo, sino garantía de los derechos individuales, suscribieron con Juan B. Tovar y con los demás delegados del gobierno oficial de la época tratados que le pusieron fin al conflicto, pero sobre la base inamovible de reconocer los derechos individuales y las garantías de las libertades públicas a quienes habían empuñado las armas en la época de la rebelión. Ese antecedente también cuenta ahora cuando vayamos a analizar lo de la amnistía y los derechos humanos. En todas nuestras guerras civiles, ellas terminaron siempre con armisticios o con amnistías, porque la guerra tiene que terminar luego con actos de inteligencia y de generosidad, porque no se puede someter al vencido a la humillación de pasar bajo las horcas caudinas como lo hicieron los vencedores en Roma. Y en ese sentido viene ahora lo de empatar esa situación con lo que acontece con los tratados de derechos internacional humanitario 1 y 2 celebrados en Ginebra y con la elaboración de los protocolos para su aplicación. El protocolo 2, suscrito en el mes de junio de 1977, es decir, varias décadas después de suscritos los convenios, contiene un artículo tercero que es común a los convenios de Ginebra, 1 para los conflictos internacionales armados y 2 para los conflictos armados internos. ¿Qué es lo que en esencia dice ese artículo tercero? Común para la aplicación de los dos tratados. Lo que nos dice es que en los dos casos hay que respetar los derechos inalienables de la persona, que en los dos casos hay que respetar la integridad individual, que para los dos casos está prohibido el fusilamiento de los adversarios prisioneros, que para los dos casos hay que tratar de curar a los heridos, que para los dos casos hay que respetar la integridad personal de los vencidos, que para los dos casos hay que garantizar en lo posible la expresión de todos los derechos humanos en medio de las circunstancias de la guerra. Y por esa razón vino luego una discusión que tal vez no debería haberse dado en Colombia,
pero que es necesario recordar. Se dijo en medio de la Guerra Fría y en medio de las cacerías de brujas, de subversivos y de extremistas, que esos protocolos significaban un gran peligro para la estabilidad de los estados cuando tenían conflictos internos. Y bajo esa propaganda, auspiciada entre otras cosas desde los círculos más reaccionarios del Pentágono, se dijo que si había rebelión y los rebeldes se proclamaban un estado en formación, era supremamente peligroso para la unidad del Estado darle aplicación a los tratados sobre el derecho internacional humanitario, porque era tanto como reconocer el estado de guerra en su suelo, y si había además posesión o dominio de control territorial, eso podría conducir a que los estados, y en el caso particular de Colombia, sufrieran una desmembración. Pasaron muchos años y los entonces estudiantes preguntábamos con ansiedad: ¿y qué pasa con esos protocolos que no se aplican? Y la respuesta era el silencio de nuestras cancillerías. Culminado ya el paso de los años, se reveló por un expresidente de la República, el doctor López, por qué no se le había dado aplicación al protocolo 2 y al artículo 3 en medio del conflicto armado en Colombia. Y la respuesta, no desmentida, sino ahora aplaudida, fue que había que enmendar esa línea de acción. ¿Por qué se le había dado no aplicación a tratados que suscribió Colombia en el 49 y al protocolo que se había firmado en el 77? La explicación fue que era para salvar la unidad nacional, según recomendaciones de un eminente delegado diplomático permanente en Colombia y en el exterior, pero que ahora la fuerza de los acontecimientos y el desarrollo mismo de los conflictos en el mundo había dejado al desnudo. Ya había ocurrido la derribación del muro de Berlín en el 89, ya se había producido la desintegración de la Unión Soviética. Sin embargo, en el mundo continuaban conflictos armados, y en Colombia también. Y en Colombia también, unos derivados del enfrentamiento entre las fuerzas oficiales de los gobiernos del 46 al 54, y otros cuando después de ello continuó organizándose conflicto armado en Colombia con las guerrillas con quienes hoy se está procurando aclimatar la paz. Digo aclimatar porque hay que desarrollarla y no queda culminada la paz simplemente con firmarla. Y entonces se dijo: hay necesidad de explicar esta situación, y se dijo: hay que aplicar los convenios. Y por eso se aprobó apenas en el año de 1994 la ley 191, que le dio incorporación al derecho interno al protocolo 2 de los convenios de Ginebra, en el gobierno del presidente Samper, de acuerdo con lo que él había conversado con el expresidente López Michelsen, y con un nuevo ambiente nacional e internacional. Se dijo después: pero no se puede aplicar la amnistía porque se acaba de crear la Corte Penal Internacional.
y entonces la Corte Penal Internacional va a ejercer su competencia sobre aquellos a quienes se les haga sujetos de la amnistía. Y vinieron discusiones, y alrededor de esas discusiones hubo un gran debate que quiero recordar en los escasos 5 minutos que el tiempo me deja. Y el debate era sencillo: si no se puede aplicar la amnistía porque el Estado colombiano quedaría como un Estado que garantiza la impunidad, entonces lo que hay es que aplicarles todas las penas y aplicar en su rigor absoluto el derecho penal frente a lo que denominaron bandidos en vez de guerrilleros o insurgentes armados. Tesis que hasta hace pocas semanas defendió en público un alto exfuncionario del Estado colombiano y sin sonrojarse por ello. ¿Y cuál fue la respuesta? Lo primero, la ley 191 está vigente por haber incorporado el protocolo 2 al derecho interno de Colombia. La respuesta era clara: sí. Luego, se puede aplicar porque se está aplicando es una norma de derecho interno para el tratamiento humanitario en medio del conflicto armado. Lo segundo, ¿quién derogó el artículo 50, numeral 17 de la Constitución Política, que faculta al Congreso de la República para conceder amnistías o indultos generales conforme lo aconsejen las conveniencias públicas cuando ello se juzgue por el órgano legislativo necesario en Colombia? Si no está derogada la Constitución, si está vigente la ley 191 del 94, ¿será aplicable o no el derecho internacional humanitario en Colombia? La respuesta de algunos fue que efectivamente era obligatoria, con los límites que consagra la propia Corte Penal Internacional en su creación en el Tratado de Roma, que son ¿cuáles? Pues que la amnistía no se extienda a la violación de los derechos que están amparados cuando se establecen los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad o el genocidio expresamente contemplados en el Tratado de Roma, y tampoco el crimen de agresión, que no se ha reglamentado ni todavía tipificado. En esas condiciones nos queda algo claro: sí es aplicable el derecho internacional humanitario en Colombia, sí es posible que el Congreso de la República decrete una amnistía, y efectivamente la decretó con la ley 820 de 30 de diciembre de 2016, que hoy se encuentra bajo el control constitucional de la Corte, a cuyo sentido de la sentencia habremos de remitirnos cuando se profiera seguramente en los próximos días. No entro a analizarla en detalle porque el tiempo lo impide, pero lo que sí es algo de fondo: legítimamente el Congreso puede decretar la amnistía y así la decretó. Y como a los militares no se les puede decretar amnistía porque ellos no están rebelados contra el Estado colombiano, entonces se previó en las conversaciones de La Habana que eso no se pactaba, pero que el gobierno podría presentar un proyecto de normas que les diera un tratamiento simétrico y similar para que no quedara esa parte de la población colombiana sin un tratamiento penal diferenciado para hacer posible que caminemos hacia la paz. En eso estamos andando y tenemos antecedentes históricos que lo han permitido. Me parece que en este foro lo que hay que decir frente al nutrido grupo de estudiantes que nos acompaña es que no podemos quedarnos simplemente en la remembranza de los hechos históricos,
porque a los colombianos de ahora y a las generaciones que vienen no nos toca contar la historia, sino vivir el momento histórico presente y construir la paz de la República. Muchas gracias.